libros malditos, porque en ellos, en sus entrañas, llevan siempre la muerte. La Biblia, eliminando pueblos enteros. En unos son 5, después son 6, después son 7. Hay que eliminarlos a todos los pueblos. En el Corán sucede lo mismo. También es la muerte aquel que no piense, aquel que no acepte lo que dice ese libro. La Biblia fue el primero, el Corán fue después. El que inventó el judío o cristiano, que bajo el nombre de Ángel Gabriel era el que le soplaba a Mahoma o Muhammad el Corán, lo tuvo muy fácil. Tomaba de un libro y lo cambiaba alguna tontería, alguna palabra, y pasaba a ser revelación del ángel Gabriel. Es lo que hay en el Corán. La escena que vamos a ver ahora es la de Sodoma y Gomorra. Los dos terminan igual, matando a los homosexuales. Así, esa era su finalidad. En la Biblia y en el Corán existe el cuento de un Dios que castiga el sexo entre los hombres. No sé si entre las lesbianas puede entrar también eso mismo. Eso se lo dejaremos para los exégetas. Pero el cuento de la Biblia y el Corán tienen sus diferencias. Esto es debido, en primer lugar, a las dos versiones bíblicas que existen en la Biblia sobre la familia de Abraham. En la Biblia se encuentra en Génesis 11:26 una genealogía que va desde Noé hasta Abraham, donde son los patriarcas, los que fueron fieles a Jehová, a Yahvé, a Alá, a ese Señor. Pero resulta que también en la Biblia tenemos en Josué 24:2 otra situación con Abraham. Abraham ya no es que viene de una descendencia desde Noé. Su padre ya era pagano. Es decir, que de nada le sirvió a Dios el diluvio si después todo el mundo volvió a ser pagano. De nada le sirvió. Es ahí, en ese cuento del libro de Josué 24:2, ahí se encuentra, donde el padre de Abraham es idólatra. ¿Qué hicieron? El ángel Gabriel, ese judío cristiano que le soplaba a Mahoma o a Muhammad, pues tomó ese cuentecito en el que el padre de Abraham era idólatra, y ahí puso algunos detallitos más que no lo vamos a repetir. Dice, era Terac de 70 años cuando engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Génesis 11:26. Es decir, tiene 3
hijos el señor Tera, que después en el Corán se llama Asar. Fue un año productivo y esos tres eran hijos de tres mujeres. Y resulta que las tres nacieron en el mismo año estos hijos a este señor. El versículo 27 de la Biblia nos ofrece la repetición del acontecimiento. Estos son los descendientes de Teras. Engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. En cuanto a hijos, versículo 27. Harán murió en vida de su padre. Es decir, el Benjamín fue el que murió antes. Pero dejó un hijo. Era Lot. Bueno, al morir el hijo del señor Azar o del señor Tera, quedó al encargo de la familia. Es el sobrino de Abraham. Pero aquí viene el chiste. Y es que en el Corán, como solamente meten a los dos primeros hijos, porque no tuvo más que dos según el Corán, cuando aparece la historia de Lot, resulta que es un hijo probeta, no tiene padre. Si Lot era el hijo de Harán y este murió y en el Corán solamente Abraham tuvo otro hermano, Lot no tiene padre, es un hijo probeta. La cuestión es que en la Sura 2.101 dice: cuando se les presentó el mensajero de Dios, corroborando lo que ya se había revelado, la Torá, algunos se rebelaron contra el libro de Dios como si no supieran lo que contenía, es decir, otro fraude religioso. He aquí algunas diferencias entre estos cuentistas. Según la Sura 11, 74, 76 y Génesis 18, capítulo 18, versículos 18 al 33, se contradicen también estas dos historias. Aprovecho esta oportunidad para comunicarle al argentino Isa García, que antes era cristiano y ahora es de los buenos que saben el Corán y lo traducen al castellano, que aquí en este libro que él tiene, en el índice se comió la historia de Lot. No aparece en el índice. Tampoco aparece el señor Azar. Así que corrija ese fallo que consta en este libro. En el anterior, que también lo tengo yo del Corán, y que él también participó, también tenía el mismo fallo. Se conoce que tomó el otro índice y lo puso en este nuevo libro o Corán suyo.
Pero vayamos ahora, después de esta parada de publicidad, a observar 3 puntos que hay entre unos y otros, de diferencia. El primer punto: muere en la historia la mujer de Lot. Una vez habían abandonado la ciudad por curiosos o por curiosa. Eso está en la Biblia, Génesis 19:26. Y en el Corán, en ese mismo cuento, su muerte está ordenada por Alá antes de salir de la ciudad. Sura 15:60. Esa es la primera diferencia entre un cuento y otro. La segunda es: en la Biblia solamente se salvaron los miembros de la familia de Lot. Génesis 19, 12, 14. En el Corán había en el grupo otros que no eran de la familia. 15:65. Es decir, y hay una diferencia. No obstante, es una contradicción del mismo Corán. La Sura 51:36 afirma: y solo había un hogar creyente. Si solamente había un hogar creyente, los que llevaba después, esos añadidos, pues eran de los que habían allí que eran homosexuales. Señor Isa, corrija ese error. El tercer caso, la tercera diferencia. En una cayó azufre y fuego. En la Biblia, Génesis 19:24. En las dos. En el Corán, según la Sura 11:82, dice: cuando llegó mi designio, volteé sus hogares dejando arriba sus cimientos. Hice llover sobre ellos piedras de arcilla a montones. Es decir, los arqueólogos, si es según el Corán, tienen que desenterrar y se encontrarán la casa patas para arriba. Según la Biblia, como cayó azufre, pues las casas solamente se perjudicaron, se conservaron más, debió entrar por las ventanas, por todos los sitios, y las casas pues no les pasó nada. Lo tienen más fácil los arqueólogos. Los dos libros, vuelvo a repetir, son malditos, son mentirosos y ninguno de ellos no tiene de Dios ni un poquito así. Hasta la otra. Gracias por su atención.